Gracias. Bueno, vamos a pasar a los comentarios sobre el primer capítulo de este libro, La construcción de la investigación social, introducción a los métodos y su diversidad, de un sociólogo norteamericano, Charles C. Raggin. Y bueno, pues me gustaría abrir la palabra para que ustedes puedan comentar más o menos, pues, qué entendieron, qué les pareció, les fue claro, no les fue claro, tienen alguna duda, están de acuerdo, no están de acuerdo. Quien guste libremente, adelante, ¿eh? A ver si Alejandro, así como me aparecieron en pantalla, Alejandro, luego Gabriela, luego Ana Fabiola, por favor, los escuchamos. Ok, pues para mí la lectura sí fue un poquito pesada. Este, Sin embargo, creo que, por ejemplo, los conceptos que ya vimos al principio de la clase de la investigación social, sí son claros, pero son como muy rebuscados, como que repite mucho y en cierto punto me perdí. Ok, Lo que más me llamó la atención de la lectura, pues esta parte que ya vimos, que era lo de la diferencia entre los periodistas y los investigadores sociales, ¿no? Que a pesar de que tienen pues muchas similitudes, realmente la diferencia reside en esta parte de las pruebas y del análisis como tal. Yo creo que eso es lo que más me llamó la atención de esta lectura. muy bien, Alejandro, gracias. Sí, un comentario, en general el conocimiento académico o científico es muy repetitivo o redundante, en general, esa es una característica. Y fíjense que es importante destacarlo porque la razón de ser es muy fácil, entre comillas, pues el conocimiento tiene que ser claro. Entonces, los autores o investigadores, para que quede claro lo que dicen, lo repiten de diferentes maneras, argumentan la misma cosa con diferentes estrategias, ¿no? Entonces, esa es una característica de los textos académicos, ¿no? Que permanentemente le tienen que recordar al lector qué es lo importante, ¿no? Y se lo enfatizan, y sobre todo en un manual como este, ¿no? Que es introductorio, el autor trata de que no se le escape nada y lo repite por 5 maneras diferentes, ¿no? Por aquí, por allá, y lo dice con diferentes palabras o diferentes ejemplos, pero al final nos quiere convencer de algo. Y justamente eso que dijo su compañero es de lo que nos quiere convencer el primer capítulo, ¿no? Así que muy bien. A ver, Gabriela, ¿te escuchamos? Eh, pues la primera parte sí a lo mejor fue un poquito confuso, pero porque ya tiene un buen rato que no había leído sobre eso, pero incluso el mismo autor te dice que utilizas las variables, por ejemplo, en tu vida cotidiana. Y sin duda alguna la parte que pues de cierta manera me emocionó fue cuando dijo que algunos investigadores sociales pues no utilizan como tal el método científico, porque a lo mejor sería ahogar la teoría con las personas o este grupo marginado a los que les quieren dar voz. Entonces eso me Claro, gustó porque entendí como que a lo mejor hubo, creo que un científico que se la pasó a un buen tiempo estando en un grupo, ¿no? Creo que era como chofer o algo así, y eso le ayudó mucho a lo mejor construir su teoría, ¿no? Y eso me pareció así como muy interesante porque entonces no todo es como tan cerrado como a veces te lo hacen pensar, que tiene que ser de claro. esta forma, tal y como te dicen, ¿no? Que puede ser incluso hasta abrumador, y de ahí pues fue mi duda sobre la claridad, porque yo no sé si lo estoy confundiendo, no sé si se refiere a claridad de que lo entiendan solo los teóricos o claridad de que lo entendamos todos. Bien, bueno, 2 puntos. Primero, en relación a lo que comentas del caso de que, pues sí, efectivamente, la ciencia, la investigación no es rígida. A veces esa es la idea que socialmente como etiqueta o prejuicio mucha gente tiene, ¿no? Suele creer que la ciencia es un campo muy rígido, sí, es riguroso, porque se basa en la crítica, pero no es rígido, para nada es rígido. ¿En qué sentido no es rígido? Hay mucha creatividad en la ciencia. De hecho, es una norma, digamos, que para hacer investigación hay que ser creativos, ¿no? En ese sentido no es rígido porque tú puedes explorar con mucha fluidez o flexibilidad muchas cosas. Entonces, es bueno que comentes eso porque efectivamente solemos tener esa idea de que el método científico, la ciencia es muy rígido, pero en la ciencia la imaginación es fundamental, la creatividad es fundamental, y desde que eliges un tema, un enfoque, un método, ya hay creatividad de tu parte, ¿no?
Y el segundo aspecto también es muy interesante porque justamente como vamos a ver más adelante, hay un tipo de investigación, sobre todo la cuantitativa, que sí tiene que ser rígida porque busca medir cosas muy particulares. Tú mencionaste variables, ¿no? ¿Qué estudia la investigación cuantitativa? Estudia variables. ¿Qué son las variables? Son elementos de la realidad que tienden a cambiar, pero que pueden ser comparables. Regularmente la investigación cuantitativa busca grandes magnitudes, ¿no? Busca estudiar muchos casos o muchos casos parecidos, pero cuando estudias muchos casos parecidos puedes investigar muy poquito, no estudias a detalle, ¿no? Entonces la investigación cuantitativa tiene esa característica y el tipo de teoría que se usa cuando se hace investigación cuantitativa, aunque no es una regla, pero casi siempre suele ser de manera muy rígida. Por eso cuando los estudios cuantitativos sí son rígidos algunos, no todos obviamente, una parte importante sí, porque siguen como un procedimiento lógico muy estricto, ¿no? Afortunadamente, y esto es parte de la diversidad de la sociedad contemporánea, no todas las investigaciones se hacen así, entonces hay muchas otras y tú pusiste un ejemplo, ¿no? El autor en el segundo capítulo nos va a decir esto que tú acabas de comentar. ¿Cuáles son las finalidades de hacer una investigación, ¿no? De todas las investigaciones que se hacen, una parte tiene como finalidad comprobar una teoría. Esa es una finalidad, no es la única. Entonces hay investigadores cuyos trabajos sirven para eso, para confirmar una teoría. Y tal vez esas investigaciones se basan en hipótesis y son un poco rígidas. Pero hay otras, tú mencionaste muy bien el concepto, dar voz a otros o dar voz a los marginados. También dar la voz a los invisibles es un fin de la investigación social. Entonces, hay investigadores, sobre todo los cualitativos, los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos que se meten a muchos lugares, que buscan justamente, hacen investigación para darle la voz a los marginados, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación también es válida, no se basa en grandes teorías rígidas, es más flexible y es muy importante. Algunos de ustedes, por eso es importante empezar por ahí, ¿no? ¿Qué tipo de investigación quieren hacer ustedes? ¿Quieren medir variables y compararlas en su magnitud, en su tamaño? ¿O más bien quieren estudiar significados? ¿Cómo vive la gente ciertas experiencias? ¿Qué les interesa más para sus objetivos personales en la maestría? ¿Se quieren especializar más en comparar variables? ¿O se quieren especializar más en comprender significados? ¿O mezclar los dos, que también se puede, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. A ver, Ana Fabiola, por favor. A mí me pareció muy claro la manera en la que va haciendo diferencias entre la investigación social y otras formas de representar la realidad, como puede ser a través de una novela, de un documental, de una película. Y bueno, estas otras, a diferencia de la investigación social, pueden tener ciertos matices como fantasía o exagerar un poquito la realidad, la audiencia hacia la que van dirigidos, ¿no? Él dice, bueno, si bien el periodismo es como lo que se acerca un poco más a la investigación social, finalmente el periodismo está dirigido a una audiencia muy amplia, ¿no? Y participan otros criterios como que sea información con valor periodístico, que sean temas de actualidad, siguen cierta línea editorial, ¿no? Cada periódico. Y en la investigación social no, porque estás dirigido a una audiencia, eh, por así decirlo, que son otros investigadores sociales u otro tipo de Especializada, ¿sí? profesionistas, ajá, más especializada. Y finalmente me gusta cómo pues da este equilibrio, ¿no? De la reputación de la investigación social, ¿no? De que por un lado, antes convencionalmente se le podía ver o como algo muy elitista donde solo podían aportar algo los investigadores sociales, ¿no? Y por otro lado, como algo inalcanzable, ¿no? Como algo más se le ve con más desdén, ¿no? Que nada más se ocupa del sentido común y Ujú. que, bueno, pues es como algo muy subjetivo. Y qué bueno Pero que me parece que comentas. él hace como un balance Claro, de esto se que, conecta un poco con la cosa, con lo que comentó ahorita Gabriela en relación a la claridad, ¿no? Eso es importante ajá, ubicarlo. ¿Quiénes son las audiencias de los trabajos académicos científicos, otros científicos u otros académicos? En ese ujú, sentido,
el público al que va dirigido un trabajo académico especializado siempre es otro lector académico especializado. En ese sentido, para responder lo que me comentaba Gabriela, ¿qué es claridad? La claridad tiene que ser para ese público especializado. No es la claridad que tiene el periodista cuando se dirige a millones de personas, ¿no? En el caso de la investigación académica, pues como está hecha por disciplinas, cuando tú haces un trabajo en mercadotecnia, pues quienes van a leer son expertos en mercadotecnia, por lo tanto te puedes ahorrar explicarles cosas obvias, pero sí les puedes dar definiciones, conceptualizaciones, explicaciones muy particulares que para los especialistas van a ser claras, ¿no? O sea, la claridad es para los especialistas porque están formados en ese campo y comprenden las teorías y el proceso del método científico. Pero siempre es un público especializado, ¿no? Esa es una característica. El lenguaje de la ciencia es un lenguaje especializado, abstracto, ¿no? Los conceptos tienen mucha abstracción, no se refiere a cosas empíricas, no son sensaciones. Acuérdense que el lenguaje de la ciencia, aunque se pueden hacer obras de teatro, videos, documentales, un porcentaje muy amplio del conocimiento científico se produce a través de la escritura, de la palabra escrita. Y la palabra escrita, a diferencia de una imagen, pues es abstracta, ¿no? Está hecho con conceptos, entonces no es lo mismo, ¿no? Que hacer esculturas como un artista, ¿no? O pinturas, ¿no? El científico trabaja con abstracciones. Y por eso, pues, se dirige a un público especializado, ¿no? Los textos científicos no están hechos para entretener, como las novelas, como ya dijiste muy bien, ni tampoco como los trabajos periodísticos están hechos para informarse, ¿no? ¿Cuál es la función de los trabajos científicos, académicos, escritos? Esa es una buena pregunta. Les diría una. Cambiar las Pues, creencias de las personas que leen. Esa es una de las principales funciones de un trabajo académico. Si yo cuando leo un trabajo académico, no me refiero a mí, estoy hablando en general, leo un trabajo científico que no modifica mis creencias, quiere decir que no aprendí nada de ese trabajo científico. Un buen trabajo académico científico cambia tus creencias sobre un fenómeno. Te las fundamenta, obviamente, no te las cambia así de la nada, no es magia, ¿no? Te fundamenta y te da razones para que tú cambies tus opiniones, tus argumentos. Entonces, los buenos trabajos académicos científicos suelen cambiar tu opinión sobre un tema que creías conocer o del cual creías saber. ¿Cómo lo hacen? Con un lenguaje claro, ese es el reto, ¿no? Y con conceptos y con evidencias. Así que muy bien, Ana Fabiola. ¿Quieres comentar algo más? no, está bien, profesor. Muy bien. Nos vamos con Michelle, Augusto y luego Eliane. ¿Sale? Por favor, Michelle, te escuchamos. Ay, perdón. Adelante. Yo creo que, bueno, a mí me recordó mucho a la tesis, justo como esta diferenciación entre el quali y el quanti, la etimología, la aplicación de ambas metodologías. Y a mí lo que me gustó mucho es cómo lo aterrizó y cómo menciona mucho la importancia de que en la investigación social se recargue en ambas corrientes, ¿no? O bueno, ambas metodologías, tanto el quanti como el quali, porque no se puede complementar al final del día una sin la otra. Sí menciona que pues hay investigaciones que se recargan únicamente en lo cuantitativo, pero creo que justo esa mezcla entre ambos es muy importante para el tema de mercadotecnia. Digo, yo lo hice con un tema más político en la carrera, y usaba mucho justo como la investigación cualitativa, pero también me basaba mucho en datos, ¿no? Porque Claro. mi tema era como de geopolítica, una cosa así, ¿no? Entonces, ahora que estoy mucho como enfocada en el tema de negocios, pues estudias justo, o sea, investigas, ¿no? A tu cliente, a tu comprador en características sociales y en comportamientos, pero pues también el tema del número. Tenía un profe que siempre me decía, Sócrates nunca miente. Y se refería a esto que mencionabas, ¿no? Al inicio sobre las matemáticas, el número, etcétera. Entonces, independientemente de que investiguemos corrientes o, bueno, temas de manera cualitativa y justo como este enfoque a la sociedad,
cuando lo hacen en una muestra grande o una muestra más específica sobre un individuo, pues siempre creo que el apoyarte en números y en los resultados que te dé la investigación cualitativa hacia la cuantitativa es bien importante, ¿no? Porque al final pues te da un tema como de análisis y de lectura mucho más concreto, debido a que pues, la investigación cualitativa es muy compleja, ¿no? O sea, y lo menciona, ¿no? No es un trabajo de psicólogo como aparentaría, pero pues sí es una muestra importante, ¿no? De análisis de comportamiento de las sociedades. Creo que fue lo que más, y me recordó mucho justo eso a la tesis de licenciatura. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, digamos que las vías clásicas son la cuantitativa, que ya mencionaste, luego la cualitativa. Ambas tienen, aquí viene un punto importante, epistemologías diferentes. Eso es una idea que tenemos que aclarar más adelante. La epistemología, ustedes saben, lo han escuchado, es una rama de la filosofía que estudia cómo conocemos la realidad. Entonces, los enfoques cuantitativos tienen una manera de conocer la realidad. Básicamente estudian variables, ¿no? Y los estudios o los enfoques cualitativos tienen otra manera de conocer la realidad. Los estudios cualitativos no estudian variables, estudian procesos. Entonces, como acaba de decir muy bien su compañera Michelle, efectivamente, desde hace unos 40 o 30 años, los estudios más completos suelen mezclar ambos enfoques. Lo cuántico, lo quali, pero debe de predominar uno u otro. Hay autores que prefieren tener un equilibrio, hay quienes prefieren poner siempre con predominio cualitativo, aunque se recarguen en estudios cuantitativos. Todo dependerá de a quién va dirigida la investigación, sobre qué lo estás haciendo, ¿no? No hay una regla para hacer esto, pero sí es muy importante identificar que los estudios más completos siempre mezclan el lenguaje cuantitativo con el lenguaje cualitativo, ¿no? Entonces, esta tercera vía, en este libro, recibe el nombre de método o metodología o enfoque comparativo. En otros libros se les llama triangulación o se les llama investigación mixta o multimétodos. Recibe varios nombres, pero esta tercera vía se puede llamar investigación mixta, multimétodos, o como dice aquí el autor, un enfoque más comparativo. Entonces, ya más adelante veremos con detalle eso, pero tienes toda la razón, qué importante que lo digas. Obviamente, son más difíciles o más complicados hacer trabajos mixtos o mezclados, porque tienes que hacer prácticamente 2 investigaciones al mismo tiempo, pero al final son más, te permiten una visión más compleja del fenómeno, ¿no? Más rica. Pero y creo igual que incluso lo que mencionabas, ¿no? Un poco más objetiva, porque pues sí, no es porque te solamente permite valorar, totalmente, sí, claro. Mm. Ahora, aquí también entra mucho el carácter o la formación de cada quien. A lo mejor a algunos se le facilita más la parte numérica y está bien si justifica su trabajo para hacerlo solo numérico. O quien quiera hacerlo más cualitativo por su formación, también se vale, ¿no? O sea, no solamente, digamos que no hay una regla, como les decía, ustedes pueden elegir, solo que hay que fundamentar. Lo que decidas lo tenemos que argumentar. Ese es el único inconveniente, entre comillas, ¿sale? Muchas gracias, Michelle. Adelante, Augusto. De lo de la lectura, lo que me pareció interesante es cómo el mismo autor define que los mismos investigadores sociales no saben cómo definir la investigación social, que dicen, parten todos de que todos definen la sociedad de la misma manera, pero termina siendo no cierto, ya que uno puede definir con un conjunto de personas que están en el mismo país, con un conjunto de personas, y puede uno que solo investigue y siga a solo una persona. También lo que termina siendo es como, no todos, como ya había mencionado antes, que no todos usan el método científico y no todos usan el mismo lenguaje para comunicarse. Entonces, esta idea de que en sí es la variedad y las diferencias que una misma, o así, rama de la investigación puede tener y puede tomar, que ellos mismos no sepan embarcarla con una sola definición o dando un solo sentido. De acuerdo. Eso es justamente el subtítulo del libro, ¿no? Qué bueno que lo destacas, la diversidad. Si ustedes después de terminar esta maestría decidieran hacer un doctorado en psicología o en administración o en antropología o en otra área, se van a encontrar que en esa área se hace investigación aplicando los mismos valores, pero con un lenguaje diferente, con un estilo distinto. Entonces,
cada área, digamos, de la ciencia o de las disciplinas académicas tiene su propia manera de aplicar eso, y eso le da mucha riqueza a la investigación, pero la hace más difícil. ¿En qué sentido la hace más difícil? No más difícil, la palabra quizá no es difícil. Más abrumadora. ¿Por qué? Porque hay mucha diversidad. Entonces, ¿qué vas a escoger de ese paquete tan diverso de opciones? Ese es un tema. Obviamente, para hacer una buena selección o una buena elección, necesitas conocer. Y ese es el gran reto, ¿no? Hay tanto por conocer, hay tanto por aprender que te ahogas, ¿no? Dices, bueno, ¿por dónde le entro? Si puedo enfocarme desde el ángulo psicológico, pero también desde el ángulo cultural, también desde el ángulo económico, también desde el ángulo sociológico o político. Entonces, pero en esa diversidad hay que valorarla y reconocerla. Por fortuna hay diversidad. No estamos casados con un enfoque, ni con un método, ni con una teoría. Podemos recurrir de manera creativa a mezclas, y se vale hacerlo, ¿no? Porque el método te permite esa flexibilidad. Muy bien, Augusto, muchas gracias. Eliani, por favor, te escuchamos. Bueno, yo solo para agregar, al principio me asusté un poco con el título del libro y tal, pero cuando lo comencé a leer, el autor tiene una forma bien buena de llegarle a uno, entonces se hace una lectura dentro de lo difícil, fácil, ¿no? Y entonces pone muchos ejemplos, y incluso actuales, ¿no? Vaya, un estudio sobre las mujeres que se disfrazan de hombres, estudios sociales de todo tipo, nos hace ver que cualquier persona puede realizar una investigación social, ya sea un documentalista, un periodista, lo que sea, y gracias a las diferencias que establece entre estas personas, nos hace ver cuál es la actividad real del investigador social. Y la explica muy detallada con los pasos del investigador, el proceso de diseño de la investigación. Y bueno, sí, vaya, me quedé mucho con el final del capítulo donde habla de la importancia de los datos, que no solo 1000 encuestas, sino que tienen que ser datos relevantes, porque no puedes presentar, no sé, si hiciste 1000 encuestas, tal vez tengas que presentar las 500 más relevantes en tu estudio. Entonces tienes que tener la claridad de qué es lo que vas a enseñar, qué es lo que realmente va a demostrar tu hipótesis, y que incluso en el camino puedes darte cuenta de que no encuentras la respuesta o que es difícil, pero en general muy bueno. Vamos Muy a bien, ver muchas cómo gracias. continúa. Claro que sí, muy bien. Lo que comentas, toda la razón. Esto que comenta el autor en relación a que, bueno, él desmitifica, ¿no? Desmitifica la idea de la investigación social y la aterriza como algo más accesible y pone mucho énfasis en ese tema de los datos. Y ahí viene un elemento clave que está en el capítulo, que es esta idea de la representación, ¿no? Cuando él dice que el conocimiento que produce las ciencias sociales o la ciencia es una representación, está siendo muy humilde porque nos está diciendo que la ciencia solo es un conocimiento más entre otros. No es la última verdad, no es la única forma de conocer el mundo, hay otras formas de conocer, pero es una representación que tiene características particulares, ¿no? Y que estas características particulares no evitan que sea una construcción. O sea, la ciencia construye conocimiento. No se descubre el conocimiento. No sé si me estoy diciendo claro en esto. Se construye el conocimiento. El conocimiento no está en los árboles, no está ya en las piedras. Hay que producirlo. Porque el conocimiento científico es abstracto, está hecho con conceptos. Entonces, en ese sentido es una construcción. Y en ese sentido es una invención. No es ficción, pero hay un elemento creativo. Y ya lo comentaste tú muy bien. Toda investigación implica tomar decisiones, seleccionar. Y toda selección implica una renuncia. Cuando seleccionas algo, renuncias a otra cosa. Entonces no hay manera de hacer investigación sin renunciar a ciertas cosas o a muchas cosas. Dejas fuera muchas cosas porque no puedes meter todo. Tienes que elegir, ¿no? Y regularmente seleccionas lo más sólido, lo más fuerte, lo que está más fundamentado, pero tienes que tomar la decisión de discriminar lo otro. Ahora, cuando discriminas, pues ya no, ¿eso qué quiere decir? Que los científicos producen conocimiento parcial. No es un conocimiento perfecto, ni universal, ni eterno. Es un conocimiento para una época quizá valioso, pero en otra época puede perder vigencia.
porque el mundo cambia, la realidad cambia, los métodos evolucionan, en fin. Esa complejidad también le da su riqueza, ¿no? Lo hace emocionante, pues, ¿no? Nunca va a parar el conocimiento científico mientras haya problemas, mientras la sociedad cambie. Imagínense que la sociedad no cambiara, pues llegaría un punto en que conoceríamos todo. Por fortuna la sociedad evoluciona y eso hace que siempre haya un motor para seguir investigando. Y bueno, ahí viene aparejado un problema de la ciencia, ¿no? Cada vez que se produce nuevo conocimiento, surgen nuevas ignorancias. Entonces, fíjense en esta reflexión, es interesante. Muchas veces se dice, vivimos en la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque la ciencia es un motor de la economía, de la tecnología, ¿no? De la solución de problemas, sí. Pero también lo podemos ver desde el otro ángulo. Para que haya conocimiento debe de haber ignorancia. Cada vez que se produce nuevo conocimiento se genera más ignorancia. De hecho, hay un autor español, un filósofo, que dice una idea muy interesante. Dice, no vivimos en una sociedad del conocimiento, más bien vivimos en una sociedad del desconocimiento. Porque la ciencia, al producir nuevos conocimientos, genera más ignorancia. Nos hace más ignorantes la ciencia. Y eso se vuelve algo trágico. ¿Por qué? Trasládenlo a cada uno de nuestros casos. Entre más conoces, más te das cuenta de lo que no conoces. Multiplíquenlo eso por una sociedad entera que produce conocimiento. Entre más vamos encontrando certezas, más preguntas surgen, más ignorancias. Entonces, ¿cuándo va a acabar esto? No va a acabar porque el motor de la ciencia, del conocimiento científico, es la ignorancia. Así que algunos autores dirían entonces, frente a esta tragedia de que el conocimiento no va a parar, que más bien se trata de ser ignorantes inteligentes, ¿no? O sea, todos somos ignorantes, sí, pero hay unos ignorantes más inteligentes que otros, ¿no? ¿Quién es el ignorante inteligente? El que se da cuenta de su ignorancia y la reconoce. De manera humilde, ¿no? Y sabe que nunca va a acabar con ella. ¿Quién es el ignorante ignorante? Pues el que ignora que ignora, el que cree que sabe, el que no reconoce su ignorancia, ¿no? Y solo el que ignora y reconoce ignorancia puede aprender. ¿Quién no aprende? El que considera que ya lo sabe todo o que lo conoce todo. Y ese es un ignorante de su ignorancia, ¿no? Diría otro autor. Entonces, es interesante este fenómeno, pero bueno, les quiero compartir rápidamente aquí en la pantalla algunos elementos del texto para ir cerrando. A partir de la próxima semana me gustaría que pudiéramos exponer 2 capítulos en parejas. Ahorita vayan pensando, si no, pues vemos ahorita, formamos las parejas para exponer los capítulos siguientes del libro. Este es el autor. Charles C. Rankin es un sociólogo, es profesor de la Universidad de California. Es un experto en temas de metodología, este autor. Especialmente en metodología, en epistemología, ¿no? Y es muy famoso en Estados Unidos porque él propone un tipo de investigación que es la investigación comparada, ¿no? El método comparativo. Y ha creado algunos softwares y ha publicado bastantes cosas, ¿no? Bueno, este es el índice del libro. El día de hoy, pues solo revisamos el capítulo 1, donde define qué es la investigación social, pero en las siguientes 2 clases me gustaría que viéramos del capítulo 2 al epílogo. Entonces, tenemos aquí 6 capítulos para 12 personas que podemos dividir 2 personas por capítulo para hacer una exposición en PowerPoint de 10, 15 minutos la próxima semana. Tendríamos para la próxima semana que revisar el capítulo 2 y el capítulo 3. Yo creo que sí, podemos hacer el próximo lunes capítulo 2 y capítulo 3, y dentro de 15 días haríamos capítulo 4, 5, 6 y epílogo. Entonces, bueno, me gustaría ver si podemos hacer el ejercicio de que ahorita decidamos en WhatsApp qué 2 personas de ustedes les gustaría exponer el capítulo 2. ¿Quién se autopropone? Si quiere irse anotando en WhatsApp y decir, bueno, yo expongo el capítulo 2 y se suma otra persona y entre los 2, bueno, a ver, Manuel, ¿le levantaste para exponer el capítulo 2? Sí, perfecto. Entonces, Manuel, ¿alguien más que quiera apoyar a Manuel en hacer una presentación del capítulo 2? Ok. León González. León González, ¿no parece tu nombre?
Así, maestro. Ah, bueno. León González y Manuel Velasco, ¿tú sí me pueden mandar un mensaje al grupo de WhatsApp de que ustedes expondrían capítulo 2? Vale. Gracias. Y luego el capítulo 3, ¿quién se animaría? ¿2 personas? Nosotras, profesor, Alexa y Fabiola. Ok, entonces si lo mandan por WhatsApp, por favor, al grupo, Alexa y Fabiola expondrían el capítulo 3 el lunes siguiente. Bueno, y para dentro de 15 días, ¿a quién le gustaría exponer el capítulo 4? Profe, a mí y Alejandro. Perfecto. Eliani y Alejandro, mándenlo por WhatsApp, el capítulo 4. Ok. Capítulo 5, ¿a quién le gustaría? El capítulo 4 es métodos cuantitativos. El capítulo 5 es el método, déjenme lo repito aquí. A ver, capítulo 4 es el uso de métodos cualitativos, perdón. El 4 es cualitativos. El 5 es métodos comparativos. Y el 6 es el uso de métodos cuantitativos. ¿A quién le gustaría el capítulo 5 de métodos comparativos? Yo el 5. Ok. Con Michelle y Ale Toscano, el 5. ¿Y quiénes nos faltan para el capítulo 6? Yo creo que también Augusto levantó la mano. Ah, bueno, entonces, Augusto. Yo también falto. Ok, bueno, a Carla. ¿Carla es la última? Yo también. Sí. Ah, y Carla y Gabriela. Bueno, entonces hagamos esto. Augusto, ¿con quién harías tú el capítulo 6? Con Celeste. Perfecto, si lo mandan por WhatsApp, por favor. Y entonces a Gabriela y su compañera les tocaría el epílogo. Va que va. Esos 4 capítulos, el 4, el 5, el 6 y el epílogo, serían dentro de 15 días. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿No nos confundimos? Sí, claro. Ok, El dentro de epílogo. 15 días, el 4, el 5, el 6 y el epílogo. ¿Sí? ¿Vamos con esa idea? Hay que hacer una presentación en PowerPoint que abarque, digamos, lo más sustantivo de esos capítulos. Pueden hacer mapas conceptuales o tablas, o como quieran plantearlo. La idea es hacer muy sintéticos. Las exposiciones, pues, ¿qué serán? De 15 a 20 minutos, para que no nos lleve más y tratemos de aclarar lo más que podamos. Y yo ya la próxima semana voy a tener listo el Brightspace para que ahí subamos los trabajos. Ya después les digo cuándo los subimos y demás. Y haremos allí alguna actividad, pero ahorita no se preocupen. Entonces, para cerrar la clase, nada más quisiera entonces remarcar, hay una idea que viene en el texto, en la página 99, perdón, 59, que se les voy a poner en pantalla, nada más para que la recuerden. Aquí vienen una explicación de este autor en relación a esta pregunta. Dice, ¿sí están viendo la pantalla, el PDF, si se ve? Sí. Dice, ¿qué es lo que hace que una representación de la vida social sea especialmente relevante para los científicos sociales? Página 59, y dice, de una manera sintética, las audiencias sociocientíficas esperan que las representaciones sociocientíficas se ocupen de 4 cosas, y esas son las 4 características que él plantea para un trabajo académico de investigación social, ¿no? Y esas son 4 características que ustedes tienen que tratar de cumplir en la medida de lo posible con su trabajo recepcional o tesis o investigación. La primera cosa que tienen que tener su trabajo, que se ocupe de fenómenos que sean socialmente relevantes. En este caso, que sean fenómenos mercadológicamente relevantes. O sea, que en términos mercadológicos sean relevantes. Segunda característica, que esas investigaciones que escojan o realicen sean relevantes directa o indirectamente para la reflexión teórica. Es decir, que contribuyan de alguna manera a cómo entendemos la mercadotecnia o cómo la explicamos. En tercer lugar, característica de un buen trabajo académico o científico, que esté basado en un gran número de pruebas empíricas. Y gran número aquí entre comillas, ¿no? No se refiere a que haya 1.000.000 de datos, sino que haya diferentes tipos de datos que corroboren un fenómeno. Y por último, una característica de estos trabajos es que sean producto de alguna forma sistemática, o sea, organizada, ordenada, de análisis. Y con esto cierro.
Miren, la parte más difícil de hacer una investigación académica muchas veces no es recoger datos, es analizarlos e interpretarlos. O sea, la parte más ardua es analizar e interpretar, darle significado. Entonces, es donde más esfuerzo uno tiene que hacer, al analizar. Acuérdense, analizar quiere decir separar, ordenar, jerarquizar. El análisis de datos es eso, separar, ordenar, jerarquizar y luego darle una explicación. Eso es lo más difícil de un trabajo académico. Por eso es importante que ustedes vayan pensando en sus métodos de investigación, ¿no? Si van a utilizar métodos como la encuesta, pues tienen que utilizar análisis estadístico. Si van a utilizar el método de entrevista, pues tienen que utilizar métodos para analizar información obtenida mediante entrevista cualitativa. Y hay muchos métodos para eso. Si van a analizar imágenes, hay métodos para analizar imágenes. Entonces, la parte más ardua no es recoger imágenes o recoger entrevistas o hacer encuestas, aplicar cuestionarios. La parte más ardua es analizar los cuestionarios y darles un significado que te permita responder una pregunta, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo a partir de la próxima semana, así que antes de despedirnos les quiero preguntar si alguien tiene una duda, un comentario. ¿Estamos claros? Estamos ahorita en la base de todos estar parejos en qué entendemos por investigación, por metodología, por método, características o diferencias entre lo cualitativo, lo cuantitativo. ¿Estamos bien ahí con esta base, estas 3 semanas? Y ya después ya entramos al terreno ya propiamente de los formatos de trabajo recepcional que ustedes van a llevar a cabo. Bueno, entonces, si no hay duda, los dejo ya descansar para sus otras actividades. Les recordaré por correo lo que han mandado por WhatsApp. Cada pareja ya se anotó para decir qué capítulos va a revisar. Yo se los confirmo en un correo electrónico. Y nos vemos aquí el próximo jueves. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden preguntar. O si alguien tiene un problema el próximo jueves, nos puede avisar que no va a venir. Y vamos viendo, ¿no? Para irnos poniendo de acuerdo. ¿Sale? Sí, profesor, entonces nada más capítulo 2 y 3 dentro de 8 días, ¿verdad? Solo vamos a exponer el 2 y el 3, exacto. Ok, Y en gracias. 15 días, 4, 5, 6 y epílogo. ¿Sale? Pero todos tratamos de revisar un poquito lo que van a hacer sus compañeros. No tienen que leerlo a fondo, obviamente, para eso es la exposición, pero sí que revisen para hacerle algunas preguntas o comentarios, ¿sale? Bueno, pues los dejo descansar. Muchas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Gracias, que tengan De buenas nada, noches. cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Nos Bye. vemos.